tardes, mis queridos amigos. Dios me los bendiga. Es un gusto para mí poder hablarles en esta tarde y presentar un estudio de la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar sobre el tema Reciban el Espíritu Santo. Bueno, el próximo domingo se estará celebrando el día de Pentecostés y yo deseaba hablar algo acerca del Espíritu Santo y Dios puso en mi corazón que hablara de este tema. Lo estoy basando en el evento que sucedió la noche que Jesús resucitó, aquel domingo de resurrección, que primero las mujeres se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía, luego vieron ángeles, luego hasta el Señor mismo se les apareció. Ellas regresaron muy contentas y se lo contaron a los apóstoles, pero ellos no lo podían creer. A pesar de que el Señor se los había advertido que era necesario que Él muriera, pero que Él iba a resucitar, cuando sucedió, las cosas le cogieron de momento, de sorpresa, la forma en que pasaron. Ellos no habían podido entender, de verdad, cuando el Señor les habló, que les habló varias veces sobre su muerte y resurrección, ellos no podían entender, porque ya ellos tenían una idea. El problema de todos nosotros seres humanos es que nosotros tenemos ya en nuestra cabeza una idea de lo que nosotros creemos. Cuando se nos explica una cosa nueva, diferente, se nos hace difícil entenderla porque ya teníamos otra idea ya formada. Ellos pensaban que el Mesías, cuando viniera, iba a restablecer el reino de Israel. Y eso es lo que ellos esperaban, un gobierno político del Mesías en la tierra. Ellos no pudieron entender que la primera venida del Señor era de carácter espiritual para la salvación de nuestras almas. Ellos pensaban que era el cumplimiento final, que será lo que eso se va a cumplir, pero será que se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Ellos no podían entender la diferencia entre la primera venida y la segunda venida. Y aunque el Señor trató de explicárselo, ellos estaban bien confundidos. Entonces, el día que Él resucitó, en la noche, Jesús se apareció a los discípulos. Y en los 4 evangelios cuenta ese evento porque es lo más importante. Pero cada uno lo cuenta en una forma diferente. Parece que es la forma en que más le impresionó a ellos. Y el apóstol Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice así, 20 y vamos a empezar el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí especifica claramente que los discípulos no era que estaban reunidos porque querían estar orando y juntos, sino porque tenían miedo. Y era lógico y natural que ellos tuvieran miedo, porque ellos no entendieron, no pudieron asimilar el propósito de la muerte y resurrección del Señor. Y cuando vieron cómo los sacerdotes lo acusaron delante de Pilato y lograron que Pilato dictara la sentencia y lo crucificaran, ellos no pudieron entender eso. Realmente habían pasado en 2 ocasiones anteriores que los judíos habían tratado de matar a Jesús. Jesús se les escapó. Una vez la Biblia dice que se enojaron tanto con él porque él habló como que él era el Hijo de Dios, que quisieron tirarlo de un monte abajo y lo acorralaron y lo fueron empujando para tirarlo de un monte abajo. Y la Biblia dice, pero él se le fue de en medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Si lo tenían rodeado, si eran un montón de ellos empujándolo para llevarlo al lugar donde lo querían despeñar abajo, ¿cómo se les escapó? Pero los discípulos estaban ahí y lo vieron. Y dijeron, bueno, aunque alguien le quiera hacer daño, él tiene formas sobrenaturales de escaparse. Hubo otra ocasión en que ya al final de su ministerio,
los fariseos lo están confrontando y están provocándolo, y el Señor los acusa seriamente, les dice que ellos son sepulcros blanqueados, les habla muy fuerte. Y la Biblia dice que agarraron piedras para apedrearlo. Jerusalén está lleno de piedras, yo estuve allí. Piedras hay donde quiera, es un suelo muy pedregoso, y en aquellos tiempos que ni siquiera las calles estaban pavimentadas, encontrar piedras es lo más fácil. Y esa era la manera en que ellos le daban muerte a una persona, apedreándola. Pero la Biblia dice, y él se les escapó de en medio de ellos. ¿Cómo lo logró? Tuvo que haber usado algún medio divino, sobrenatural, digo yo, pero se les escapó. Y los discípulos estaban viendo eso. Quizás ellos pensaron, nadie le puede hacer daño, porque él se les escapa. Y ellos no lo pueden acorralar, porque él es el Mesías. Pero cuando ellos vieron que Jesús se dejó arrestar, caminó con ellos, dejó que lo maltrataran, dejó que le dieran golpes, dejó que lo torturaran como ellos quisieran. Eso ellos no lo pudieron entender. ¿Por qué él está permitiendo eso? ¿Y por qué tiene que pasar eso? Entonces, como no lo pudieron entender, cuando al fin lo crucificaron y murió, ellos se quedaron, pero bien confundidos, y con el temor de que si eso le hicieron a Jesús, ahora a lo mejor vienen a buscarnos a nosotros también. Nosotros éramos sus discípulos, nosotros los apoyamos en todo, ahora nos van a querer matar a nosotros también. Era normal, natural y lógico que ellos tuvieran miedo. Y estaban escondidos. Y la Biblia dice que ellos estaban encerrados y de momento Jesús apareció dentro de ellos. Cuando Jesús vivió con ellos, los 3 años que estuvieron juntos, Jesús era completamente humano. Cuando él entraba y salía de un lugar, abría la puerta y entraba, y luego para volver a regresar, abría la puerta otra vez para volver a entrar y volver a salir. Él era completamente humano, pero después que murió y resucitó, los discípulos están encerrados en un lugar y de momento, ¡prum!, Jesús está ahí. No abrió la puerta, sencillamente apareció en medio de ellos. Me imagino que todos se habrán quedado pasmados. La última vez que lo vieron, él estaba debilitado, lleno de golpes, maltratado y se veía débil en su constitución. Se estaba muriendo. Y ahora aparece como si no le hubiera pasado nada. Yo me imagino que ellos se quedaron completamente con la boca abierta, a lo mejor hasta de verdad tenían la boca abierta. Nosotros usamos la expresión tenía la boca abierta porque nos asombra algo, pero de verdad, cuando uno se asombra mucho, abre la boca. Y yo pienso que ellos todos se quedaron así, nadie se atrevió a decir nada. Entonces lo primero que el Señor les dice es, paz a vosotros. Pero ese era el saludo regular de los judíos. Cuando ellos entraban en una casa, decían, la paz sea en este hogar. El saludo de ellos, que es la palabra shalom, quiere decir paz. El saludo normal del judío era impartir paz en el lugar donde tú entras. Y él le había dicho a los discípulos, donde quiera que ustedes vayan, impartan paz donde ustedes van. Y si la casa es digna, recibirá la paz. Y si no es digna, la paz que ustedes desearon se va a regresar sobre ustedes. Así que nunca está de más que ustedes le deseen paz a alguna persona. Pero en ese momento, de veras que ellos necesitaban la paz de Dios. Porque ellos estaban asustados, con miedo, desorientados, no sabían ni qué hacer, ni qué iba a pasar con ellos. Se estaban sospechando, ahora nos van a perseguir a nosotros también, de aquí a poco nos mataron a todos. La idea de que el gobierno, el ejército, la policía, la gente que tiene la autoridad, venga persiguiéndote, es una idea que da miedo. Y es lógico que ellos estuvieran asustados. Por lo tanto, el Señor no los iba a culpar de que ellos estuvieran así.
Pero el Marcos, en su evangelio, él dice que cuando Jesús los saludó, después que les dio el saludo, les reprochó la incredulidad de ellos porque no creyeron lo que las mujeres le dijeron, que él había resucitado. Así que Marcos, lo que a él le impactó de la historia fue que los discípulos no podían creer, y cuando Jesús resucitó, los regañó porque no creyeron. Bueno, nosotros casi siempre hablamos de Tomás como el discípulo incrédulo y criticamos mucho a Tomás porque no creyó. Porque él dijo, si yo no viera la marca de los clavos en su mano y si yo no metiera mi mano en su costado, no puedo creerlo. Y lo criticamos muchísimo. Pero a la verdad ninguno de ellos creyó. Y a la verdad, cuando las mujeres vinieron contentísimas diciendo, ellos dijeron, locuras de ellas, imposible. Y el Señor cuando regresó a visitarlos a ellos, les regañó, porque reprochar es cuando tú le dices a una persona que ha hecho algo malo. Los regañó por no haber creído lo que las mujeres dijeron. Ni aun que Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba. Bueno, ellos vieron que la tumba estaba vacía, pero ellos no vieron ángeles ni vieron a Jesús tampoco. Por lo tanto, lo único que ellos sabían es que la realidad es que la tumba está vacía. Pero ¿qué pasó con Jesús? No lo sabemos. Y no quisieron darle crédito a lo que las mujeres decían. Hasta la noche cuando vieron ellos a Jesús, entonces lo creyeron. Así que toditos ellos fueron tan incrédulos como Tomás. Y todos ellos recibieron regaño del Señor. Porque nosotros decimos, oh, pero la semana siguiente Jesús volvió y se le apareció y llamó a Tomás y le dijo, Tomás, ven acá. Ok, lo trajo a cuentas. Pero no dice la Biblia que Tomás fue y metió la mano en la llaga, ni fue a tocar, a poner como él había dicho que iba a hacer. La Biblia dice que Jesús lo invitó, le dijo, tócame, mira mi costado, tócame. Pero lo único que él logró hacer fue quedarse pasmado y decir, Señor mío y Dios mío. En otras palabras, creyó. Se tragó su palabra, como decimos nosotros. Tuvo que tragarse las palabras que había dicho y admitir que sí, en realidad, Jesús había resucitado, que no era cuento, que no era fantasma, que no eran ilusiones, que no eran alucinaciones de nadie, sino una realidad que Jesús había resucitado. ¿Por qué se les hizo tan difícil creerlo? Bueno, pues porque nadie resucita. Eso no es lo común que sucede cuando una persona muere, pues ya se murió. Y en realidad tiene que ser así. Porque si quisiéramos que todas las personas resucitaran, bueno, pues entonces la tierra estuviera súper poblada. Porque nadie se puede morir y porque cuando muere lo resucitamos. Es imposible. Realmente el curso de la vida es que a cierta edad uno muera, pero siguen naciendo otras personas, o la tierra está poblada siempre. Y esa es lo normal. Pero el Señor quería que ellos entendieran que Él era sobrenatural. Y que aunque Él había muerto humanamente, su muerte tenía un propósito, la salvación de nosotros. Tenía un propósito, llevar el castigo que nosotros merecíamos. ¿Por qué Él fue castigado, torturado y crucificado cuando Él no hizo ningún mal? ¿Cómo fue posible que ellos escogieran que se soltara el peor de los presos que habían, pero que crucificaran a Jesús? Eso no tiene sentido. Pero era necesario que pasara así, para que se cumplieran las Escrituras y para que Él muriera, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que Dios cumplió en Él, como dice Isaías, Él cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros y Él nos salvó. Pero entonces, Él le había tratado de explicar a los discípulos que cuando eso pasara, iba a haber un cambio. Y que realmente no iba a ser un cambio malo. Porque Él les dijo, bueno, cuando yo me vaya, yo voy a enviar otro consolador. Yo no los voy a dejar a ustedes huérfanos, en otras palabras, solos, desamparados.
yo voy a enviarles otro consolador. Claro, la palabra consolador en nuestro idioma español, castellano, la entendemos que es una persona que está triste, el consolador lo consuela para que no esté triste. Pero en el griego, la raíz de esa palabra en el griego no significa consolar de la tristeza, significa dirigir a una persona. Como un maestro enseña a una persona y le dirige el camino que tiene que escoger en la vida. Eso es lo que quiere decir esa palabra consolador en su raíz griega. Entonces, cuando Jesús dice que les enviaré otro consolador, esa palabra otro está dando a entender que Él se consideraba el consolador, el que vino primero. El primer consolador fue Cristo. Porque no es de consolar tristeza, ya les expliqué. Es que es el primer maestro, el primero que los estaba dirigiendo, el primero que los estaba encaminando en el camino de la verdad. Pero que cuando Él se fuera, Él dice, no, yo no los voy a dejar desamparados, yo les voy a mandar otro consolador. Y este otro consolador se va a quedar con ustedes para siempre. Jesús había venido en una condición temporera, porque como cogió cuerpo humano, pues Él tenía que vivir el curso de vida como los humanos. Y como su propósito en la vida era venir a morir para redimirnos del pecado, una vez que Él muriera, se acabó su vida en la tierra. Así que la vida de Jesús en la tierra era temporera. Pero Él está explicando a los discípulos, y eso se encuentra también en el Evangelio de Juan, pero antes, porque el Señor se lo estaba explicando antes de morir. Por el capítulo 14, que comienza hablándole del cielo, y cuando yo me vaya voy a preparar lugar para ustedes. En ese capítulo, Él les introduce al Espíritu Santo. Y entonces Él les dice que cuando Él se vaya, es más que le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, entonces el Consolador no vendría. Ahí está Él explicando la relación o no sé qué palabra usar, el método, el sistema que Dios quería usar para manifestarse a la humanidad. Se estaba manifestando a través del Hijo durante la vida del Hijo. Pero cuando el Hijo muriera, entonces el Espíritu Santo era el que iba a comenzar a obrar y ayudarnos y a dirigirnos. O sea, lo que el Señor Jesús había hecho, ahora lo iba a continuar el Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia, que para los discípulos no era fácil, porque ellos estaban acostumbrados, eso es para ellos, porque nosotros nunca vivimos en esa época y nunca vimos al Señor personalmente. Yo a veces cuando me pongo a leer la Biblia y leo de los milagros que el Señor hizo y de las cosas que el Señor hizo, yo me trato de imaginar si yo hubiera estado ahí, qué yo hubiera hecho, cómo yo me hubiera sentido, la admiración, la emoción del momento de ver al Señor levantar un paralítico o sanar a un ciego. Ellos tuvieron ese privilegio y ellos se acostumbraron a estar físicamente con Jesús. De hecho, cuando Jesús los llamó y les decía, sígueme, ellos literalmente salían de su casa, dejaban sus trabajos y comenzaban a caminar con el Señor. En aquellos tiempos que no existían medios sociales ninguno, ni existía teléfono, mucho menos celulares, ninguna de estas cosas modernas que nosotros hemos conocido. La única forma de mantenerse en contacto con una persona era estando presente físicamente. Por eso el Señor le decía, sígueme. Hoy en día nosotros nos entregamos al Señor y servimos al Señor, pero cada uno vive en su casa. Cada uno está en su casa y luego va a la iglesia los días de servicio, pero desde su casa uno ora, uno lee la Biblia y hasta nos podemos conectar a través del celular, el iPad. Antes en la televisión habían programas de pastores que daban sus servicios en televisión. En la radio, cuando la radio estuvo en moda, se oían programas, se oían campañas, predicadores en la radio.
Pero ellos no tenían nada de eso, la electricidad no existía en aquellos tiempos. La tecnología no se había adelantado y ellos sencillamente tenían que dejar todo y seguir caminando detrás de Jesús y andar con Jesús todo el tiempo. Y ellos lo hicieron por 3 años. No me imagino que serían 3 años completos sin ver su familia. Posiblemente cuando estaban cerca de donde ellos vivieran, tenían sus oportunidades de visitar su familia y estar con ellos un tiempito, 1 o 2 días, y luego seguían otra vez con el Señor. Pero tenían que salir otra vez porque habían sido llamados a ser discípulos y tenían que seguir al Señor donde quiera que fuera. El sistema del Señor era que ellos lo observaran y aprendieran de lo que Él estaba haciendo y de lo que Él estaba enseñando. Y tenían ellos la ventaja que el resto del pueblo no tenía, que como ellos estaban quedando con Jesús, después que la gente se iba, porque a veces venían multitudes. La Biblia habla de 5,000 personas. Nosotros hoy nos asombramos cuando vemos una iglesia grande que tiene capacidad para 3,000, 5,000, 10,000 personas y decimos, wow, qué iglesia más grande. Bueno, Jesús no tuvo iglesia. Él predicaba por las calles, por las plazas, por los campos, por los montes, pero la gente lo seguía. Y el día de la alimentación los contaron porque querían contar cuánta gente había y contaron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que si habían 5,000 hombres, pero no incluyeron en el 5,000 ni las mujeres ni los niños, a lo mejor habían 10,000 o 15,000 personas. Eso es una gran cantidad de personas. Y el Señor les hablaba, les enseñaba, les ministraba, oraba por los enfermos, cualquier necesidad que le traían. Posiblemente pasaba horas ministrándoles, porque eran muchos. Y posiblemente todos terminaban agotados y cansados, extremadamente cansados. Pero los discípulos estaban viéndolo y aprendiendo para cuando a ellos les tocara. Pero en el momento, todo lo que ellos hacían era observar. El que lo hacía todo era Jesús. El que predicaba era Jesús y el que ministraba a los enfermos era Jesús. Más adelante, Él comenzó a enviarlos a ellos para que ellos fueran a algunas ciudades y también les dio autoridad para que ellos oraran y sanaran. Y luego ellos regresaron y le contaron al Señor muy emocionados lo que habían hecho. Y la Biblia dice que Jesús se regocijó escuchando los reportes que ellos le trajeron. Primero mandó a los 12, más adelantito mandó 70. Quiere decir que además de los 12 habían otros discípulos, no del grupo de la multitud de los 5,000 o 10,000 personas, discípulos a los cuales él tenía la confianza de que los podía mandar a predicar. Él escogió 12, porque 12 era el número que él quería para establecer los 12 apóstoles, conforme a las 12 tribus de Israel. El número 12 tiene una importancia en la historia de Israel, es algo importante para Dios. Pero no quiere decir que solamente habían 12 discípulos, había muchos más. Y había muchos que fueron fieles y se mantuvieron fieles, porque amaron al Señor y se sintieron tocados, y aunque no fueron escogidos, no se desalentaron como para decir, bueno, pues si a mí no me escogieron, pues yo me voy, como hacemos nosotros algunas veces. No, pues si el pastor no me dice nada, pues yo no voy a hacer nada. No, habían otros que estaban ahí continuamente buscando acercarse, buscando aprender, y el Señor tuvo la confianza de mandar 70 de ellos a predicar por las ciudades. Pero llegó el día que Jesús murió. Y cuando Jesús murió, de momento se quedaron solos, confundidos, porque nunca habían entendido la necesidad de que se muriera. Confundidos porque no pudieron entender por qué no se defendió si las 2 veces anteriores él se les escapó. ¿Por qué esta vez dejó que lo arrestaran? ¿Por qué dejó que lo maltrataran si él podía? Ellos sabían. De veras ellos sabían que el Señor podía haberse escapado de esa. ¿Por qué se dejó? Ellos no podían entender eso. ¿Y qué va a pasar ahora con nosotros?
estaban completamente turbados y tristes, muy tristes. Como a veces nos pasa a nosotros, cuando la vida se nos complica, nosotros no podemos entender por qué. Muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos ya una idea prefijada de qué es lo que Dios va a hacer y resulta que Dios hace otra cosa. O tenemos una cierta petición y estamos seguros esperando, bueno, Dios contesta la oración, así que Dios me va a dar esto, pero pasa el tiempo, semanas, meses, años y no hay ningún cambio. Y entonces empezamos a confundirnos, pero ¿por qué Dios no lo hace? Pero si estoy orando, pero si tengo fe, pero si soy fiel, pero empezamos a buscar y no encontramos una razón que sea lógica, porque en nuestra mente ya nosotros tenemos una idea formada de qué es lo que Dios va a hacer o no va a hacer. Y hay veces que Dios está tratando de hablarnos, tratando de explicarnos las cosas, pero nosotros no la podemos entender. Y cuando sucede lo que Dios había dicho que iba a suceder, nos quedamos, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero por qué pasó esto? Pero bueno, si tú y yo fuéramos Dios, a lo mejor nos frustrábamos con la gente y decíamos, parece mentira que después de tantos años todavía seas tan inmaduro. Parece mentira que después de tantas experiencias que has tenido, ahora te veas confundido, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él no es como nosotros? Tenemos que levantar las manos y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú comprendes hasta las confusiones que nosotros tenemos. Entonces esa noche, vamos a volver al principio que estábamos hablando, esa noche, cuando Jesús los saluda, les dice, paz a vosotros. Entonces el Juan, que es el que yo estábamos leyendo, el Evangelio de Juan, capítulo 20, que es donde se encuentra el verso que les acabo de leer, dice que cuando Jesús les saludó, les dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y cuando dijo eso, dice Juan que sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese es el tema de lo que yo quiero hablar. Jesús les dijo a ellos, reciban al Espíritu Santo. Casi nunca he oído a nadie, ni pastor ni evangelista, predicar de ese tema. Es un verso que no es fácil de entenderlo, porque Jesús dijo eso y aparentemente no pasó nada. Más adelante, cuando ya el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo descendió y hablaron lenguas y hubo un terremoto y una bulla y unas cosas que todo el mundo vino a ver qué era lo que pasaba. Y era que el Espíritu Santo se había derramado. Pero ¿qué fue lo que sucedió la noche de la resurrección? Cuando Jesús les dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. ¿Ustedes creen que Jesús iba a soplar su aliento de vida sobre los discípulos y no pasó nada? Porque hay veces que nosotros como siervos de Dios, ministros del Evangelio, oramos por una persona que está enferma y no se sana. Oramos por una persona que desea recibir el Espíritu Santo, pero no lo recibe después que oramos por ella. Y tristemente han habido ocasiones en que oramos por una persona para que se sane y en vez se muere. Hasta eso puede suceder. Pero ustedes creen que Jesús iba a decirles, reciban el Espíritu Santo, iba a soplar sobre ellos y no pasó nada. Yo estoy segura que pasó algo y algo muy grande, muy importante, solo que nosotros no lo entendemos porque no fue algo visible. Pero miren lo que yo les voy a decir, pongan mucha atención. Ese verso a mí me lleva al principio de la creación cuando Dios creó a Adán.
porque la Biblia dice que Dios sopló sobre Adán aliento de vida. Es la única otra persona que ha soplado sobre el ser humano. Dios el Padre y ahora Jesús, que es el Hijo. Cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 2, que formó al hombre del polvo de la tierra, como cuando los niños nosotros le compramos esta plasticina, que ellos pueden moldearla y hacer figuritas, muñequitos, cositas. Así Dios cogió el polvo de la tierra para hacer algo, tuvo que mezclarlo con agua, hacer una masa y formó un hombre del tamaño de un hombre. Era una cosa bien grande, pero era un hombre de tierra. Y se tomó Dios el trabajo. Fíjense que para crear los animales, las aves, las flores, los árboles, todas las demás especies de la creación, solamente Dios dio órdenes. Produzcan las aguas, produzca la tierra, salgan, produzca las aves, los cielos, las aves del cielo. Solo dio órdenes y todo apareció. Pero cuando fue a ser el hombre, se tomó el trabajo de con sus manos moldear la figura de un hombre. Entonces se puede imaginar Dios Todopoderoso haciendo un muñeco de tierra. Y para hacer ese muñeco de tierra tenía que estar bien cerquita de la tierra con la cual estaba trabajando, amasarla, darle vuelta, darle forma, darle toda la forma de las manos, de la cabeza, de los pies, todo. Dios formando un hombre de tierra. Y cuando termina, me imagino que sería algo perfectamente hecho. Cuando nuestros niños hacen una figurita de plasticina, a veces está toda distorsionada y nosotros decimos, ¡ay, qué lindo! Solo por complacerlo. Pero yo no creo que el hombre de tierra que Dios hizo estaba distorsionado en ninguna forma, porque Dios es perfecto y Él hizo una criatura perfecta. Pero no tenía vida. Era sencillamente un hombre de tierra. La palabra Adán significa hombre de tierra. Le puso ese nombre quizá para que se recordara de dónde vino y no se enorgulleciera mucho. Pero el asunto es que al final, cuando terminó, ya está el hombre completamente formado. La Biblia dice, y sopló Dios sobre el hombre aliento de vida. O sea, el respirar de Dios trajo la vida a Adán. Y dice, vino a ser el hombre un ser viviente. Así que el aliento, el soplo de Dios, le dio vida física a Adán. Y convirtió el hombre de tierra en un hombre de carne y hueso vivo. Con un sistema de circulación, con un sistema de digestión, con un sistema de respiración, todo perfecto al soplo de Dios. No creo que Dios estaba formando las venas y los órganos internos uno a uno. No creo eso. Le dio la forma, pero el soplo de Dios hizo todo lo demás y le dio vida a Adán. Bueno, ¿qué podemos sacar ahora de Jesús y sus discípulos? Jesús llamó 12 hombres que no eran ni los mejores, ni los más estudiosos, ni los más religiosos, ni los más consagrados. 4 de ellos eran pescadores, gente ruda que con lo que está es ocupándose de su trabajo y de llevar alimento a la comida y que no piensan mucho en servir a Dios y cumplir la ley de Dios. Posiblemente la cumplían, pero no era eso lo principal en su vida. Bueno, Mateo era un publicano, era un traidor. Digo un traidor porque los publicanos, todo el mundo les tenía odio porque le cobraban los impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Eso era una cosa completamente inaceptable y Jesús lo llamó para que fuera uno. O Simón Celote.
era, como diríamos nosotros, independentista. Pertenecía a un grupo que querían la libertad, que eran rebeldes contra los romanos, que querían rebelarse, que querían... Y el Señor pone a un independentista rebelde y celoso de su país, junto con un publicano que traicionó a su país y está ayudando a los romanos para que sean discípulos. De algunos de los otros no tenemos mucho conocimiento. Sabemos que Felipe y Bartolomé eran estudiosos de la Biblia. Y sabemos que Judas era un hombre estudiado, tenía quizás mejor preparación académica que los demás. Pero eran 12 hombres que no serían los más competentes para ser llamados discípulos y que fueron los que luego iban a llevar el evangelio. Sin embargo, por 3 años Jesús los atrajo cerca de ellos y los fue formando, sacándolos de los malos hábitos y de las malas ideas que ellos tenían ya formadas de años, para convertirlo en hombres fieles, en hombres útiles, en hombres que pusieran a Dios en primer lugar, en hombres de fe, en hombres que pusieran su mirada en las cosas espirituales y no en las materiales, en hombres que estuvieran dispuestos a arriesgar su vida por causa del evangelio. Y por 3 años los fue formando de la misma manera que Dios formaba el hombre de tierra. Jesús estaba formando sus discípulos. Pero mientras Él estaba con ellos, Él era el maestro. Él era el que los dirigía. Ellos sencillamente observaban, aprendían, y si el Señor los mandaba a hacer algo, lo hacían. A veces le dijo a 2, vayan adelante, búsquenme hospedaje en Samaria. A otros le dijo, vayan adelante, preparen a ver en dónde vamos a celebrar la Pascua. O sea, Jesús los mandaba y ellos hacían algunas cosas. Pero las cosas importantes en cuanto al ministerio siempre las hacía Jesús. Cuando Jesús se murió, ¿cómo ustedes creen que ellos estaban? Se quedaron solos. Pero Jesús les había dicho, yo no los voy a dejar solos, yo voy a mandar otro consolador. Y la noche que Él resucitó, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Él les había dicho, si ustedes me amaran, ustedes se hubieran regocijado cuando les dije que voy al Padre. ¿Qué ustedes creen que quiso decir Jesús con eso? Les quiso decir, me doy cuenta que ustedes no están entendiendo nada de nada. Ya llevan 3 años conmigo. Y ahora les estoy explicando cuál es el final del plan de la salvación. Y ustedes mismos me están tratando de convencer a mí que no deje que eso pase. Yo vine para morir por ustedes y salvarlo. Y Pedro me está diciendo, piensa en ti, no dejes que te hagan eso. Después de 3 años, tan cruditos. Claro, Jesús no se lo dijo de esa manera. Eso es mi imaginación de lo que el Señor estaba tratando de decirle en esos mensajes del capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Esos 3 capítulos son la última conversación que Jesús estaba teniendo con ellos la noche de la última cena. Y el Señor está tratando de explicarle para que no se confundan. Y le dice así, no se turben. No tengan miedo. Sin embargo, cuando vieron que arrestaron a Jesús, todos salieron corriendo y se fueron a esconder. Y acabamos de leer, ustedes lo oyeron, que dice que estaban encerrados por miedo de los judíos. Y el Señor Jesús les había dicho, no se asusten y no tengan miedo. Pero no pudieron evitar el miedo. Jesús se fue. Ahora, ¿quién nos va a decir? Entonces, la noche que Jesús resucita, les introduce el otro consolador. Él les había dicho, yo no lo voy a hacer solo, yo les voy a mandar otro consolador. Y cuando Él les dice, reciban el Espíritu Santo, les está diciendo,
yo me fui, ya yo no soy un ser humano, pero ahora van a tener el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo el día en que creemos en el Señor. El día que nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y como dice el Señor en estos capítulos de Juan, Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda lo que el Señor nos dijo, Él es el que redarguye, Él es el que nos dirige. O sea que la palabra consolador significa eso, el que dirige, el que amonesta, el que enseña, el que está con nosotros día por día. Pero la diferencia era que ellos estaban acostumbrados a Jesús físicamente, verlo ahí. Y ahora el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Exactamente como Jesús le había dicho. Yo voy a enviar al Espíritu Santo, que el mundo no lo puede conocer, porque ellos ni lo conocen ni entienden lo que es. Pero ustedes sí. Ustedes sí lo conocen porque Él está con ustedes y va a estar en ustedes. Quiere decir que mientras Jesús estaba físicamente con los discípulos, el Espíritu Santo no había entrado a sus corazones. Como nosotros nunca hemos vivido físicamente con Jesús, en el momento en que nosotros nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él empieza a ser nuestro guía, nuestro director, nuestro maestro, el que nos enseña y el que nos redarguye cuando hacemos las cosas que no teníamos que haber hecho. Pero ellos tenían para eso a Jesús por los primeros 3 años. Cuando Jesús se fue aquella noche, en el momento en que Él sopló, en ese momento Él les impartió el Espíritu Santo. No se vio nada. No hubo viento recio, no hubo lengua de fuego, no hubo gritería, no hubo terremoto. Pero yo estoy segura que cada uno de ellos sintió con el aliento del Señor algo muy especial. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado en ciertos momentos que estoy en oración intensa con el Señor, que tengo como que respirar profundo porque siento la presencia de Dios casi físicamente, es como si estuviera en este lugar. Yo pienso que ellos sintieron algo muy especial. No, a lo mejor no entendieron lo que era, pero la instrucción de Jesús fue: reciban el Espíritu Santo. Así que les estaba diciendo claro, aquí está, esto es. Con ese soplo de Jesús, Él estaba impartiendo la vida de Dios. Que cuando Él está explicando en el capítulo 14 y se refiere al Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, Él dice, el Espíritu de verdad, quien el Padre enviará. O sea que Él describe el ministerio del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Se recuerdan que también Jesús en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se había presentado Él mismo como que Él es la verdad. Y ahora dice, cuando venga el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, Él les va a enseñar todas las cosas. Él no va a hablar de sí mismo, en otras palabras, Él no va a empezar a hablar algo diferente y nuevo. Él le va a recordar lo que ya yo les había dicho. Quiere decir que Jesús es la verdad, el Espíritu Santo también es la verdad. Y la Biblia declara que Dios es verdadero. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son la verdad. Pero no son el mismo. Jesús no es el Espíritu Santo, ni Dios es el Espíritu Santo, pero Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios el Padre es Dios. Los 3 son Dios, pero cada uno es una persona diferente. Y el Señor les estaba diciendo en ese día, llegó el momento de que ustedes reciban el Espíritu Santo. Ya yo no voy a estar más con ustedes. Ustedes ven que ese día se apareció, pero luego se desapareció. Y pasaron 8 días. A la semana siguiente, Él volvió y se apareció. Ellos tenían ahora que aprender, porque era algo totalmente diferente. Ellos siempre habían tenido a Jesús físicamente con ellos y todos los días con ellos.
Ahora tienen que aprender a dejarse dirigir por el Espíritu Santo, que no se ve, está dentro de ellos, pero es un ser espiritual. ¿Cómo tú bregas con una persona que no ves? Nosotros quizás se nos ha hecho más fácil en el sentido que nosotros nunca vivimos físicamente con Jesús. Y desde el principio que hemos conocido al Señor, hemos aprendido a buscar de Dios en un sentido espiritual. Pero es muy bonito, y entonces yo llego a la conclusión que nosotros, usted y yo, tenemos el privilegio de que cuando nosotros nos entregamos al Señor sinceramente, le entregamos nuestra vida a Dios, Dios envía el Espíritu Santo a nosotros. Pero ellos tenían físicamente a Jesús, y cuando Jesús murió, Jesús mismo, porque Él les había dicho, yo les enviaré, Jesús mismo vino y les impartió el Espíritu Santo. Así que, mi querido hermano, este día tenemos que estar muy agradecidos que Dios ha enviado al Espíritu Santo como nuestro guía, nuestro ayudador. Y nosotros tenemos que aprovechar esa bendición, buscar la dirección de Dios en oración, poner atención a la palabra, leer todos los días qué Dios me dice, para yo poderme dejar dirigir por el Señor, poner atención y pedirle al Señor, afina mis oídos para que yo pueda entender, porque Dios habla, todavía Dios habla, pero nosotros a veces no lo escuchamos porque no estamos atendiendo. Hay mucho ruido en este mundo, hay muchas voces, hay mucha gente hablando y no oímos la voz de Dios. La voz de Dios es suave, la voz de Dios es tierna y Dios es compasivo con nosotros. Tenemos que darle tantas gracias a Dios por la bendición que Él nos ha dado, que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Y en estos días yo quisiera que ustedes pues pongan atención a este asunto. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro consejero, como nuestro ayudador. Él es el que está con nosotros. Y la semana que viene voy a seguir hablando de este tema, cómo el Espíritu Santo nos ayuda, que hasta el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, cómo Dios a través de su Espíritu Santo nos ayuda individualmente para que nosotros, no importa en las circunstancias que nos toque vivir, en el país que nos toque vivir, en las situaciones que nos toquen vivir, no importa eso, todos Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que podamos vencer, para que lo podamos lograr. Pero sin Él, Jesús le dijo a sus discípulos, sin mí nada van a poder hacer. Así que nosotros necesitamos mantenernos bien agarrados de Dios y bien atentos a lo que Dios nos está diciendo para aprender a dirigirnos por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Bueno, pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Hasta aquí voy a llegar en esta noche. Saludo a todos los que se conectaron. Saludo a todos. Les deseo muchas bendiciones. Y en este próximo domingo que reciban una doble porción del Espíritu Santo en la iglesia en donde estén. Dios me lo bendiga y el jueves que viene voy a seguir hablando de este tema del Espíritu Santo. Yo soy la pastora Raquel Martínez.